Buenas noches, doctor Marcos Rivero. Esta noche tengo el gusto de exponer un artículo publicado por la American Journal of Emergency Medicine. Es un artículo de revisión que habla sobre el rol controversial de los corticosteroides en shock séptico, un artículo publicado en julio del año pasado, 2019. Como objetivos tenemos discutir puntos claves del artículo, revisar la literatura sobre el uso de corticosteroides y sus efectos, hacer comparaciones de estudios en diversas escenas como posteriormente se estará mostrando. La definición. La sepsis es la respuesta desregulada del huésped a la infección sistémica que produce disfunción orgánica debido a un daño celular, circulatorio y metabólico que se reduce en dos características, una inflamación sistémica agresiva y un estado hipermetabólico. Es lo que caracteriza una sepsis. El shock séptico. En el entorno clínico, los pacientes que avanzan a shock séptico pueden ser identificados por la necesidad de terapia vasopresora para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, con un lactato sérico menor de 2 milimol por litro en ausencia de hipovolemia. El shock séptico con hipotensión e hiperlactemia tiene una alta carga de mortalidad, siendo así a corto plazo del 45 al 50%, y posterior a esto, el 50% de los pacientes que logren sobrevivir van a tener un daño cognitivo severo a largo plazo. El estudio identifica al predictor más fuerte como el FOA, que es la falla orgánica acumulativa, que no es más que el número de órganos afectados, y este grado de afectación es medido por la escala SOFA, que es la Sequential Organ Failure Assessment, que es una escala utilizada para seguir la estadía de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es importante mencionar o recalcar, como dije en diapositivas anteriores, que la inflamación desregulada severa es la base del shock séptico, que si no se trata a tiempo, va a conllevar rápidamente a lo que es una falla o una insuficiencia orgánica múltiple. Los corticosteroides tienen el potencial de disminuir la inflamación y mejorar la perfusión tisular para restaurar la función del órgano y revertir el shock. Los corticosteroides, específicamente los glucocorticoides, son producidos a nivel de las glándulas suprarrenales y son los análogos del cortisol sintético. Es una hormona natural que ayuda a mantener lo que son los niveles de cortisol homeostáticos en rangos estrechos. Estos, a su vez, mediante el sistema nervioso simpático, producen lo que son la liberación de catecolaminas y produciendo la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal. Dos rasgos muy característicos que menciona el artículo son para que se dé esta liberación son el estrés fisiopatológico, principalmente la hipoxemia y la hipotensión. Cuando estas son detectadas por el hipotálamo, aumentan lo que son, va a producir lo que es el aumento de la secreción de hormona liberadora de corticotropina, que a su vez va a estimular lo que es la liberación de ACTH, o también conocida como hormona adenocorticótropa humana. Desde la parte anterior de la pituitaria, esta va a circular a través del torrente sanguíneo y llega entonces a las glándulas suprarrenales, produciendo así la estimulación y liberación de cortisol. ¿Por qué usamos corticosteroides? Son utilizados desde hace mucho tiempo como coadyuvantes para diferentes tipos de infecciones. Esto hace evidente que la respuesta inflamatoria es un elemento clave para el control y la resolución de la infección en individuos previamente sanos, siendo así el mecanismo esencial para lograr la supervivencia de este. Estos actúan como inmunomoduladores y tienen propiedades antiinflamatorias que funcionan a través de métodos genómicos y métodos no genómicos, como son en acciones genómicas la interacción de elementos de transcripción a través de la estimulación y la interacción de factores de transcripción por inhibición transrepresión. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en la imagen, un glucocorticoide se une al receptor glucocorticoide, va a haber un cambio independientemente de la orientación en el espacio a nivel bioquímico, transrepresión o transactivación, lo que va a dar lugar a la producción, a un aumento de la producción de proteínas antiinflamatorias o quizá a un aumento de citocinas inflamatorias. Ese grupo de respuesta a glucocorticoides puede aumentar la transcripción, como dije, de genes que codifican para cierto tipo de proteínas antiinflamatorias. Esto va a ocurrir principalmente a nivel de lo que es el citoplasma y va a dar lugar a lo que es una translocación en donde va a haber el tipo de respuesta que acabo de explicar.
puede ser una respuesta inflamatoria o una respuesta antiinflamatoria. Y entre las acciones no genómicas están los efectos de membranas citoplasmáticas, los canales iónicos, que son muy importantes en este mecanismo, la interacción celular, pero esta se va a dar principalmente a nivel de lo que son macrófagos, linfocitos y neutrófilos, como vemos en la imagen. Estudios aleatorizados. A inicio del 2000, se decía que una insuficiencia adrenal relativa en conjunto con sepsis se administraron a glucocorticoides en pacientes con shock séptico. En el 2002 se seleccionó para un estudio a 300 pacientes adultos en un ensayo aleatorizado, doble ciego controlado con placebo en grupos paralelos. Este grupo estaba constituido por los que recibían hidrocortisona en bolos de 50 miligramos intravenosos cada 6 horas y fludrocortisona en 50 microgramos de tableta una vez al día o un placebo durante 7 días. Este estudio tuvo una duración de aproximadamente 28 días y fue en 65 pacientes, marcó un 57%, y en el grupo de los que recibieron corticosteroides eran 46 pacientes, un 40% en el grupo placebo. ¿Qué quiere decir esto? Esto condujo principalmente a lo que fue la aceptación generalizada de la terapia baja, de las dosis bajas de corticosteroides como tratamiento complementario en lo que fueron el mecanismo para tratar el shock séptico. Sin embargo, estos resultados no fueron totalmente corroborados y por el estudio Córticos, que fue un estudio que se hizo simultáneamente en muchos tiempos atrás, y no se logró identificar principalmente lo que fue ningún efecto significativo en las dosis bajas de hidrocortisona en la mortalidad a los 28 días o la reversión principalmente de lo que era el shock que se estaba tratando. ¿Qué demostró esto? Demostró que la terapia con dosis bajas de esteroides, como dije, reduce el tiempo para la reversión del shock y mejora las tasas de mortalidad sin diferencia en la tasa de eventos adversos, sea un sangrado gastrointestinal, una infección, un trastorno psiquiátrico, un infarto de miocardio, o sea por sí mismo una disritmia. Este artículo se basó principalmente en la compilación narrativa que se hizo a través de buscadores como PubMed y Medline y se agregaron filtros para restringir la búsqueda de estudios con pacientes mayores de 18 años. Estaba incluido un grupo de autores, de los cuales 2 evaluaron y revisaron la relevancia de los artículos para shock séptico y así interactuar y dar un resultado, y un tercer autor revisó los posibles conflictos que hubiesen. En total fueron aproximadamente 25 artículos los que se examinaron para dar resultados clínicos a pacientes con shock séptico que recibían la terapia con corticosteroides. ¿Qué demuestran estos estudios o qué estudios estamos ejemplificando? Fueron esos estudios que muestran mejores estudios hemodinámicos, valga la redundancia. Se demostró que si bien el uso de corticosteroides en shock séptico no mejoraba las tasas de mortalidad, pero se asoció a mejores resultados, principalmente hemodinámicos, y una disminución de los efectos adversos, pero no fue del todo claro, porque allí Venkatesh realizó un ensayo controlado aleatorizado en 3.800 pacientes en shock séptico que recibieron una terapia con infusión de hidrocortisona, como dice el artículo, con hidrocortisona 200 miligramos por día o un placebo durante una semana en el grupo de tratamiento versus el grupo placebo. El shock se resolvió más rápido en un periodo de 3 días versus 4 días y se interrumpió la ventilación mecánica antes de los 6 días en el grupo de hidrocortisona versus los 7 días en el placebo, y se observaron menos transfusiones sanguíneas. Sin embargo, como dice el artículo, no hubo diferencias significativas en la mortalidad, que fue lo que ellos querían estudiar, a los 28 o a los 90 días en shock o los días fuera de la unidad de cuidados intensivos. Tampoco, este estudio no tuvo mucha validez, principalmente porque no se recopilaron muchos datos, incluyendo aquellos que mostraban infecciones secundarias posibles. Y tampoco se pudieron extraer lo que fueron los limitantes de los efectos adversos posibles. Estudios que demuestran una disminución de la mortalidad y los mejores resultados hemodinámicos.
Si vemos, Bauer y Cole realizaron estudios retrospectivos y determinaron principalmente que no hubieron diferencias significativas en la mediana del tiempo hasta la retirada de los vasopresores entre los grupos que recibían corticosteroides y los que no recibían corticosteroides, en aproximadamente un tiempo de 65 horas versus 20 horas. Los pacientes que recibieron corticosteroides fueron significativamente más probables, escúchenlo bien, a sobrevivir sin el uso de vasopresores en el día 7 en comparación con aquellos que recibieron vasopresores. Este estudio también estuvo limitado por la naturaleza retrospectiva y el tamaño de la muestra porque era muy pequeño. Pudo haber entrado como un buen artículo, pero la baja potencia de los hallazgos hacían muchas diferencias significativas. También vemos que el estudio de Torgersen, observó lo que era el efecto de la terapia de hidrocortisona en la mortalidad en pacientes con shock séptico, pero este resultado obtuvo una mortalidad más baja en lo que fue la UCI. La supervivencia a los 28 días fue significativamente mayor. Escúchese bien. La mortalidad en UCI disminuyó, pero la supervivencia a los 28 días aumentó significativamente en los pacientes tratados con arginina vasopresina, como con hidrocortisona, en comparación con aquellos que solamente, valga la redundancia, recibían arginina vasopresina. También hubo otro estudio en donde pacientes tratados con dexametasona requirieron menos terapia vasopresora durante el periodo de 7 días. El tratamiento temprano con dexametasona disminuyó significativamente las tasas de mortalidad entre pacientes con shock séptico en un rango de 21% frente al 67% e indicó una reducción en la mortalidad a los 28 días. Este estudio también tuvo sus limitaciones y la principal fue el tamaño pequeño de las muestras. Otro estudio muy importante y que menciona mucho el artículo fue el de Ein y al, que evaluó el uso de corticosteroides en aquellos pacientes con shock séptico y síndrome de distrés respiratorio agudo. Ya aquí no se basaban simplemente en las características del shock séptico, sino que anexaron otra patología más. Fueron considerados o fueron divididos en grupos de respondedores y no respondedores, en donde los considerados no respondedores eran positivos si el aumento de cortisol era mayor de 9.9 picogramos por decilitro. Para esto se tomó un grupo de no respondedores, como dije, y un grupo de respondedores. El grupo de no respondedores era un total de 129 personas, de las cuales 67 recibieron placebo y 62 recibieron corticosteroides. En el grupo, de los respondedores era un total de 48 personas, de las cuales 25 recibieron placebo y 23 recibieron corticosteroides. El 75, este estudio fue similar en los dos grupos, principalmente. ¿Por qué? La tasa de eventos fueron muy similares en los dos grupos, lo que significa que el tratamiento a los 7 días con dosis bajas de corticosteroides se asoció con mejores resultados en lo que era la manifestación del shock séptico. Eso sí, asociado a SDRA en no respondedores. Estos resultados no se tradujeron en los respondedores a corticotropina que no estaban en shock séptico, escúchese bien, o en pacientes sin SDRA, o sea que el estudio no iba a tener tanta validez si no había este tipo de manifestación. También tuvo sus limitaciones como cualquier artículo por el pequeño número de pacientes que no tenían SDRA y tampoco estaba claro si el beneficio de los corticosteroides aplicados en aquellos con SDRA o sin SDRA o que tenían shock séptico estaba relacionado directa o indirectamente con este. No se sabía si las personas que recibían el corticosteroide tenían un mayor beneficio para el SDRA o un menor beneficio en comparación con el shock séptico. También se realizaron estudios
para evaluar si los corticosteroides aumentaban la efectividad de la vasopresina y la noradrenalina. Como lo dije en los objetivos, se iban a estudiar diferentes escenas. Los que recibieron corticosteroides tuvieron una disminución de la mortalidad con vasopresina en comparación con la noradrenalina, de un 35.9 versus un 44.7%, con una P de 0.03. Hagamos énfasis en la P. Sabemos que la P es la probabilidad para que la hipótesis nula sea cierta, ¿verdad? Una P menor de 0.05 significa que lo que estamos diciendo, lo que se está postulando, es falso. Y una P mayor a 0.05 significa que la hipótesis que supuestamente nula es cierta. Los que no recibieron corticosteroides tuvieron una mayor mortalidad con vasopresores en comparación con la noradrenalina, en un rango del 33.7% versus el 21.3%, con una P de 0.006. Las limitaciones de este artículo fueron las dosis bajas de vasopresina y la administración de corticoides no fue aleatoria, controlada ni cegada. En los estudios que demuestran mayores efectos adversos, este fue otro tipo de estudio, y solamente del cuadro, 2 estudios mostraron principalmente lo que fueron los efectos que se asociaron con un aumento de mayor mortalidad. Nasser y Cole realizaron estudios retrospectivos en 96 pacientes que cursaban con shock séptico y que padecían cáncer, en los cuales se les administró a estos 200 miligramos de hidrocortisona por día en comparación con un grupo de control de 62 pacientes que no recibieron ningún tipo de corticosteroide. En el grupo del shock séptico de los 46 pacientes, la mortalidad en UCI fue del 64.6% aproximadamente, como vemos en el artículo, y versus 32.3%, y la mortalidad a los 28 versus 32.3%, que eran los que no habían recibido el corticosteroides. Y la mortalidad a los 28 días fue del 65.6% versus 38.7%. ¿Qué quiso decir esto? Hubo una mayor incidencia de superinfección y se demostró que los que recibieron corticosteroides en comparación con el grupo control tenían mayor ventaja. Esto determinó que aproximadamente la mitad, por decir así, de los pacientes que recibieron hidrocortisona lograron una reversión del shock, pero hubo una asociación mayor a lo que fue las infecciones secundarias. Entre los estudios que no demuestran asociación con resultados de mortalidad o morbilidad, se realizó un estudio aleatorizado para determinar la diferencia entre la dosis baja de 200 miligramos y las dosis altas de 300 miligramos de hidrocortisona, en los cuales 59 pacientes en el grupo de 200 miligramos recibieron un bolo intravenoso de 50 miligramos cada 6 horas durante 7 días y 63 pacientes en el grupo de 300 miligramos recibieron un bolo inicial de 100 miligramos seguido de una infusión continua de 300 miligramos al día durante 5 días. Pero esto dio un resultado no muy congruente. No se pudo diferenciar entre el grupo de 200 y 300 miligramos en la mortalidad a los 28 días y tampoco hubieron diferencias en la incidencia de choque refractario o con el cese del choque vasopresor. ¿Qué quiere decir esto? Se encontraron pocas diferencias en los resultados de las 2 dosis. Para ir culminando con la discusión, pues el artículo dice que la administración de corticosteroides durante el shock séptico ha sido durante mucho tiempo un punto de debate polémico. Como vimos, fueron muchos los artículos que se estudiaron, que se discutieron, y en cada artículo siempre había una limitante, ya sea el pequeño tamaño de la muestra, una menor cantidad de dosis, o no se tomaban en cuenta otras patologías. La continuidad de malos resultados para casi la mitad de los casos de sepsis demuestra la necesidad de mejoras en las terapias. Y pues, claro está que la evidencia muestra que la sepsis afecta el funcionamiento del eje hipotalámico pituitario adrenal, como se explicó al inicio, y puede causar resistencia de los tejidos corporales a los corticosteroides debido a la disminución de los receptores, como les expliqué también al inicio, y la capacidad de unión reducida de estos receptores por los efectos del aumento del óxido nítrico.
Y en conclusión, pues estos ensayos mencionados han proporcionado evidencia contradictoria, como les dije, sobre la utilidad del tratamiento con corticosteroides en el shock séptico. En general, solo se ha demostrado resultados fisiológicos mínimamente mejorados. O sea, que no hay un estudio que diga que durante el curso de un shock séptico estadísticamente tuvo una mejoría que pueda ser tomada como un fuerte para decir que los corticosteroides son el mejor tratamiento en shock séptico. Y pues durante un curso de shock séptico estadísticamente, sí hubo la mejoría para un significativo número de pacientes. Leía que los autores de este artículo no abogan por el uso rutinario o constante de corticosteroides para shock séptico, pero pueden considerarse en aquellos que son refractarios a otras terapias y en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Ellos hacen esta aclaración principalmente porque no todo paciente en shock séptico se le debe administrar corticosteroides, porque no sabemos la causa de ese shock séptico, de la septicemia. Puede ser provocada por un virus, puede ser provocada por una bacteria, y si es a nivel en un shock séptico, aunque principalmente se da por una bacteria, pero ellos abogan que si la persona está cursando un cuadro viral, no se le debe administrar corticosteroides, porque empeoraría el curso de la enfermedad. Se necesita más investigación para ampliar los resultados anteriores, particularmente para escenarios donde los corticosteroides se administran temprano en el curso del shock séptico y en aquellos casos en pacientes más saludables o con formas menos graves de sepsis o shock séptico. Y gracias.